Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Voces. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ahorita lo van a conocer. Yo soy Isabel Muro, consultora de imagen para líderes y dueños de negocio. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Angélica López, directora y comercial de Angel Logistics. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Abril Velarde, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes y hoy les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Yo soy Elvia Heredia, nutróloga clínica y bariatra, y por supuesto que hoy tenemos un tema buenísimo, sobre todo para este mes de noviembre, que vamos a estar ahí de festejos como todos los mexicanos, y queremos hablar de duelo. Sabemos que en algún momento de la vida todos hemos tenido alguna clase de duelo, que aquí tu amiga nos vas a ayudar porque eres nuestra experta el día de hoy. Pero, pues, son temas como que nos tocan el corazón de pronto, que yo hasta los veo en consulta, pero quisiera que me ayudaras o nos ayudaras a entender qué es el duelo. Licenciada en psicología clínica, especialista en niños y adolescentes, imagínense eso, pero también directora y propietaria de MAC, este centro integral de niños, pero se acaba de ganar el Premio Estatal de Psicología 2025 del Estado de Jalisco y, por supuesto, integrante de Cuatro Voces. Gracias, amiga. ¡Felicidades! Muchas gracias. A ver si no me pongo como el saco. No. Amiga, esto es un tema, pues, que a todos nos toca, ¿no? O sea, quisiera entender qué es el duelo. Pues mira, el duelo, para empezar, pues no es una enfermedad. Es un proceso que vive la persona ante una pérdida, es un proceso emocional, psicológico, físico, que vive la persona ante una pérdida. Pero muchas personitas luego no logran identificar que no solamente una pérdida es cuando muere alguien, sino que hay muchos tipos de pérdidas. Claro, son duelos más pequeños, no tan, a lo mejor tan fuerte como una pérdida de un ser querido, pero sí vivimos diferentes tipos de duelo. Entonces, no sé si ustedes sepan de esas pérdidas pequeñas que tenemos en el día a día, inclusive. Sí, yo había escuchado que puede ser hasta cuando pierdes el dinero, cuando a lo mejor estabas en un nivel socioeconómico y pasas a otro, una mascota, ¿no? Claro. Eso he escuchado yo, más no estoy segura. No, igual, digo, en lo personal, pues a mí me tocó vivir mi propio duelo cuando, pues, decidí separar de mi relación laboral. O sea, para mí me dolió que hasta nomás de acordarme, o sea, me sigue como doliendo. Sí. Y justamente me decían, ¿cómo estás? Pues viviendo mi duelo. Y mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué el duelo? Justo lo que tú ahorita nos vas a explicar. Hasta una ruptura amorosa, ¿no? Que nosotros vemos a la gente que terminó y qué dramáticos, pero no, o sea, realmente es un duelo. Sí, claro, y la verdad es que, o sea, todos esos duelos se viven, se experimentan, tú mismo lo dijiste muy bien, estoy viviendo mi duelo. Entonces, porque es pérdida de mascota, de cambio de ciudad, inclusive de cambio de casa, cuando nos cambiamos hacia otro lugar. Sí. De hecho, yo estoy como en esta parte de duelo muy pequeño, pero me da nostalgia como el cambio de centro que voy a hacer. Entonces, el dejar ya lo empiezo a ver vacío y es como de... El lugar, ¿verdad? Sí, el lugar. Entonces, pero es la alegría de ir a otro, ¿no? Pero es esa pérdida que de pronto decimos... No, eso no es duelo. Inclusive hubo una mamá que me decía, es que eso no es duelo. Y yo, sí. O sea, cada quien lo vive diferente. Es que a lo mejor estamos acostumbrados o creo que las personas creemos que el duelo solamente es cuando alguien fallece, ¿no? Entonces es muy común que si alguien muere, sí decimos, está en su duelo. Pero cuando alguien perdió dinero, o sea, cambió de trabajo, a lo mejor lo vemos como minimizado en dolor porque pensamos que solamente la muerte es un duelo y entonces eso solamente es algo fuerte. Oye, amiga, hasta cambiar de carro será duelo. Ay, por supuesto. Yo no me rehusaba a cambiar mi carro. Tenía un sentimiento. Sí. No, pero no sé si sea duelo. No, entre partes. Bueno, aprovechando ahorita que mencionas el carro, pues a nosotros nos pasó, a mí me pasó con mi anterior coche, o sea, mi carro, tuvimos que desprendernos del coche, obviamente mi marido con otro carro, yo con otro carro, pero al momento de que se lo estaban llevando, o sea, hice como literal como un ritual, ¿no? De que, muchas gracias, sí, muchas gracias, carro, por habernos ayudado a movilizarnos estos 5 años, ojalá que pueda ser útil para alguien más. Entonces, creo que sí, amiga, sí es un duelo, la pérdida también porque tú lo vives, tú estás viviendo esa pérdida. Claro, son diferentes tipos de duelo,
porque inclusive hay duelos patológicos. Entonces, un duelo patológico es cuando pierdes a un ser querido de una manera trágica. Inclusive con los niños, ¿no? Que también viven duelos ante la pérdida del divorcio de los papás. Cuando, pues, inclusive cambian de ciudad los papás y dejan a los abuelos. Entonces, esos también son pérdidas para ellos. Y todo el tiempo, para algunos niños es difícil cambiar de maestro al siguiente ciclo escolar, porque ese maestro probablemente fue alguien importante en su vida del niño en ese momento, ¿no? Entonces, claro que hay duelos, como en este caso los carros, que son duelos transitorios, y no se compara con un duelo patológico al momento de ya estarlo viviendo con algo que se sufre mucho. ¿Patológico significa que es fuerte? Que lo viviste de una manera trágica, un accidente, una muerte muy, muy dura, pues, o muy lastimosa. Entonces, tuve una pacientita, por ejemplo, que ella iban a la Ciudad de México y iba su papá, su mamá, los 3 hermanos atrás. Entonces, viene un tráiler, los impacta y entonces se muere el papá, los hermanos, y solamente queda ella y la mamá. Entonces, pues imagínate, era un duelo tremendo y patológico y fuerte, porque pues hasta tuvimos que mandar a esta niña adolescente porque estaba terminando la secundaria. Entonces, pues la tuvimos que mandar al psiquiatra por la depresión que tenía. Qué fuerte. Medicamento para poder tratarla, imagino, ¿no? Porque es un impacto tan fuerte, hasta traumático, que tienes que tratar muchos años. Pero hay una duda ahí, por ejemplo, eso es algo muy fuerte y que llega de la nada. Si alguien pasa luego con las empresas que tienen dinero y luego de la nada por algo quiebran o lo robaron. Y de tener dinero, al día siguiente ya no tienes nada porque te robaron. También eso es algo fuerte, porque te modifica estilo de vida, todo lo que tenías, tu patrimonio. ¿Eso también puede ser patológico o no? Porque no es una muerte y no se considera como en ese nivel. Pues más bien depende de la persona, el cómo lo viva. Si haces una transición, porque inclusive en una muerte, cuando hay una pérdida, depende de cómo tú lo vivas. O sea, depende de cómo tú transites ese proceso. Entonces, patológico puede ser para la persona porque puede estar muy apegada o pues claro, es el patrimonio, ¿no? Y el perderlo de una manera en que te lo roban, pues sí, si algo te roban sencillo como, no sé, algo, el celular, la cartera, te lo arrebatan, una cadena, y vives ese pequeño duelo y dices, ay, pero ¿por qué? O sea, aunque sea algo material, te duele. Pero a mí eso sí me confunde, amiga, porque estamos hablando de cosas físicas, ¿no? De bienes, y lo otro, pues, es pérdidas humanas. Claro. Entonces, a lo mejor no sé si yo... A ver, tú me vas a aclarar si patológico se refiere como a las pérdidas en duelo, hablando de pérdidas humanas, y lo otro, pues, es como los otros tipos de duelo que nos habéis mencionado, o que tiene diferencia. Porque no se va a comparar, ¿no? El dolor o el llorar. No, que ya no depende cómo lo tome, porque si eres muy apegado a las cosas, pues a lo mejor hay alguien que es demasiado apegado al dinero y hay gente que se ha desvivido, por no decirlo así, cuando pierde el dinero, porque es un nivel, a lo mejor para él era algo o ella era algo. Sobre todo fuerte, eso, ¿no? Lo que tú dices, o sea, si para esa persona es muy apegada y se han llegado a desvivir por esa parte, pero sin embargo lo patológico se refiere a un duelo ya mucho más profundo, pues, ¿no? Esto de una pérdida de un ser humano que fue de manera drástica y de manera que no esperabas. Porque luego hay una persona que está enfermita en un hospital y sabes que o esperas que ya va a morir y entonces no es tan patológico, no es un duelo patológico en ese momento. Patológico se puede decir que entonces es instantáneo. Es instantáneo, es fuerte, es duro, es inesperado. Sí. Y el otro tipo de duelo que dices que cuando tienes a una persona, un familiar en el hospital, que lo vas procesando paso a paso, ¿qué tipo de duelo es ese? Simplemente es duelo. Okay. Sí, o simplemente es duelo. Es duelo y el duelo patológico, que es ya un duelo donde tenemos que intervenir la parte psiquiátrica. Okay. Donde tenemos que hacer ya una parte psiquiátrica, un equipo multidisciplinario, porque fue inesperado, fuerte, no, así como en este caso de esta pacientita que tuve, en el que ella despierta y pues ya no está papá, y ya no están hermanos. Sí. Ya no están hermanos, entonces ahí es patológico. ¿Y qué nos recomiendas que uno puede hacer como amigo, como familiar, a esas
personas que han sufrido, que es un tipo de duelo, y que ya sabes que siempre les decimos, ándale, dale ánimos, échale ganas, pero sabes que eso no basta, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros intervenir adecuadamente? Pues mira, el duelo es una reacción natural porque cuando hablamos de una pérdida, entonces la persona tiene que adaptarse a la nueva realidad. Y para adaptarse a la nueva realidad, pues es este movimiento que tenemos que hacer o este movimiento que tiene que hacer la persona para poder sanar. Y pues el duelo no es lineal, no es algo lineal, sino que va a tener altas y bajas. Entonces, aquí lo que tú me dices es, ¿qué podemos hacer? Pues sé esa persona vitamina para esta persona que está en duelo. Porque una palabra que dicen mucho es échale ganas. Sí. Y es como de, ¿cómo le echo ganas? Sí, o es algo que normalmente cuando no nos ponemos en el lugar de la otra persona, cuando no, quizás queremos ser empáticos, pero en el fondo no lo hacemos, no sé, o sea, es como muy natural decir, échale ganas, ¿no? Y no sabemos realmente lo que la persona está sintiendo, entonces yo creo que ahí no sé si sea bueno decir te acompaño o simplemente estar ahí, que la persona llore, se desahogue y continuar. Sí, lo que pasa es que la persona pues siempre va a hablar de puede ser hasta cansado a lo mejor para quien escucha porque habla siempre de lo mismo, ¿no? De cómo se siente, que no tiene ganas, etcétera. Pero nosotros simplemente de escuchar somos esa persona vitamina, el que sepa que tengo a alguien con quien me puedo dirigir, con quien puedo hablar, quien me escucha, no me juzga, porque el duelo puede durar desde muy poco tiempo hasta mucho tiempo. O sea, puede durar años, pues, ¿no? Entonces... Y también yo creo que ahí, justo como dice Angie, a lo mejor el hecho de decir échale ganas no funciona, pero también creo que hay cosas que no debemos decirles, ¿no? Porque luego están las personas que a lo mejor en lugar de decirle échale ganas, quizá a lo mejor son más críticos, como por decirlo así, o son negativos. O sea, también creo que las personas que cuando tienen un duelo, es importante fijarnos a quién vamos a platicarle o en quién nos vamos a confiar, porque si yo elijo una persona que quizá tiende mucho a irse a la parte de sufrimiento, a lo mejor no va a ser esa persona vitamina, ¿no? Hay que cuidar a quién. O sea, así como los proyectos de vida, siento que también cuando vas a tomar a una persona de confianza para contenerte, es importante checar que sea esa persona que te va a contener y no te va a llevar a sentirte más triste que estás en ese momento. Sí, definitivamente es, pues no minimizar el dolor. Sí. Primero que nada, ¿no? O sea, no hacer, porque no sabes lo que está viviendo la otra persona. Entonces, y justo en esto tengo otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba en la maestría, hubo una de las compañeras murió su esposo. Entonces, ella seguía yendo a la maestría y así no la veíamos fuerte. Entonces, yo me acerco a ella y le digo, ay, qué fuerte, o sea, que te veo bien y la verdad es que me da gusto verte. Le dije, yo no sé qué haría si pues mi esposo muere, ¿no? Y ella me dijo, nunca lo vas a saber hasta que lo vives. Y yo dije, ay, sí es cierto. Ay, sí, cierto. Es verdad, sí. Y entonces, tú no sabes lo que la otra persona vive. Realmente puede estar sintiendo. Y realmente siente porque ese es su duelo, pues, ¿no? Y aunque sea una pérdida de dinero, aunque sea un carro, aunque sea su mascota, porque pues mucha gente ve a su mascota como sus hijos, pues, como ¿no? un miembro más. Como un miembro de la familia. Y es respetar ese dolor porque tú no sabes lo que ella está viviendo. Pero uno se queda sin palabras, ¿no? Hasta cierto punto dices, ¿qué le digo? O sea, me acaba de pasar con un paciente, perdió a su esposo y nos enteramos y bueno, hasta yo se me apachurró el corazón y regresa a la consulta porque me dice, Elvi, necesito que me ayudes con la ansiedad, con los suplementos y eso. Bueno, primero te vas a ir a la tanatóloga, le dije. Yo no puedo hacer nada sin la tanatóloga. Ah, perfecto. Pero le digo, no sé qué decirte. Nomás estoy aquí para acompañarte, no sé qué decirte, porque si decimos algo, cometemos esta imprudencia que a lo mejor tú se le dijiste a tu compañera, luciendo y sabiendo de este tema, ¿no? Porque, pues a lo mejor sí, pues todo va a estar bien. Pues sí, yo quiero que todo esté bien, me va a decir. Pues sí. Claro, Sí, exacto. pero pues realmente nomás le dije, aquí estoy, si necesitas algo y yo te voy a ayudar con este proceso, pero pues me quedé sin palabras, amiga, entonces no sé cómo seguir llevando este acompañamiento porque nos puede ocurrir en cierto momento y sobre todo con nuestros clientes, a mí con mis pacientes. ¿Qué sería una palabra clave que podamos decirles para
que sepan que estamos ahí, que los acompañamos, pero que no se sientan como así atacados o juzgados, o pues sí, ya todo el mundo me lo dice, ¿no? Sí. Yo algo que les recomiendo y que hago es, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo, todas las personas son distintas. Y el hecho de que tú estés frente a alguien y le preguntes, ¿cómo te acompaño? Y a veces la misma persona te dice, solo escucho, solo quiero un abrazo. Sí. Dime lo que tú sientes y, o sea, a veces sí te dicen, dime lo que tú sientes o dime lo que tú piensas. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que el hecho de preguntar cómo te acompaño, oye, no sé qué decirte. Entonces, pero aquí estoy, sí, exacto, presente. Qué interesante, porque luego nosotros, o sea, tendemos a ayudar o dar como nos gustaría. Uh-huh. Entonces, a lo mejor quizá la persona solo quiere que le escuchen y uno... Me gusta que me den consejos, entonces yo lo doy consejos. Sí. Y a lo mejor la persona no lo quiere, entonces... O quizás, o sea, no quiera vernos, o También. no quiera ver a la persona, Estar o sea, en solo quiere soledad. estar sola, o sea, y no estar insistiendo, porque a veces uno pues se pone en lugar y sinceramente dice, ay no, pues, ¿cómo lo puedo ayudar, pobrecito? No sé, y a lo mejor él quizás cuando ellos te digan, o sea, quiero estar solo, respetar y retirarte y no insistir, ¿no? Sí, bueno, volvemos a lo mismo que dice ella, ¿no? A lo mejor para ti sería importante no insistir, sino permitir. Y para otra persona es estar al pendiente, o sea, ¿cómo te ayudo? Por eso es importante preguntar. A lo mejor justo eso, no sé qué decirte, pero aquí estoy. ¿Cómo Ay, te qué bonito, acompaño? sí, no sé qué decirte, pero aquí estoy. ¿Cómo te acompaño, no? Sí. Entonces, Muy bonito. no hay una forma correcta de vivir un duelo. Cada quien lo vive, cada uno lo vive de manera distinta. A veces es muy criticado el hecho de que salgas pronto. Y entonces como de, ay, ¿cómo ya pasó su duelo? Pues porque lo procesó rápido. Sí. Oye, amiga, y justo ahorita acabas de comentar hace un minuto que que el duelo puede durar así un año, poquito, mucho o mucho tiempo más. Entonces, desde tu punto de vista y como tu experiencia, más o menos, ¿cuáles son como las etapas o el proceso de un buen duelo como para decir... Ay, bueno, ya cerró, porque a veces pensamos que ya lloramos, ya hicimos esto y o sea, y a lo mejor quedó algo ahí, entonces no sé si tú nos puedas decir, o sea, como a grandes generales las etapas para decir, ay, ya, sí. Estoy libre. Pues mira, hay una frase que escuché que me gustó mucho y que dice, el duelo se acaba porque se transita, se transforma, el amor no se acaba. El amor hacia lo que perdimos no se termina, por eso estás con vida y sigues adelante. Porque el amor vence al dolor, ¿vale? Ya cuando se supera el duelo, pues, ¿no? Pero sí, es verdad, existen esas fases del duelo que es, pues, esta crisis que no esperas o que dices, no lo creo y llega esta crisis, ¿no? La segunda etapa es la negación, o sea, el hecho de, pues, negar la realidad de lo que estás viviendo. Cuando la persona se resiste como a aceptar esta pérdida. Después llega el enfado o la ira, porque llega, y más cuando pierdes a alguien, o sea, como esta ira, este enfado, este enojo de decir, ¿por qué? Inclusive en la salud, pues, ¿no? Cuando pierdes o estás perdiendo la salud, es como de, o sea... Es que no lo aceptas, o sea, si yo antes estaba así... O sea, esos son duelos bien importantes, ¿no? Lo que diagnostican una enfermedad terminal, por ejemplo. Claro. O que es a lo mejor ya como algo de no hipertensión, ¿cómo se llama? Tiroides, problemas que son enfermedades que ya no se curan y que son por siempre, o diabetes. Hay personas que de hecho van y toman terapia justamente porque es un shock fuerte el hecho de estar con una salud y que tu vida cambia desde tu estilo de vida, los hábitos, ¿no? Es adaptarte. Ay, no. Es adaptarte totalmente, entonces... Qué bonita profesión tienes, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que esta profesión, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y referente al duelo es difícil, pues es difícil esta parte, pero también es bonito acompañar a la persona y pues ver cómo resurge, ¿no? Como mariposa después de esto. Entonces, este enfado, esta ira de por qué no me cuidé, por qué pasó esto, o sea, en todos los aspectos. Después viene la negociación. O sea, a veces hasta negociamos con Dios, ¿no? Si pasa esto, yo hago esto. O si vuelvo a recuperar esto, hago esto.
¿no? Entonces, también es esta parte. Y después llega la depresión. Imagínate desde cuántas etapas llega la depresión. ya después de como 4 etapas. Sí, de hecho, si tú lo ves... Hubiera pensado que era la primera o segunda. No, si tú lo ves y lo buscas, inclusive es así. Y esta curva es la depresión. Entonces, si tú lo ves, si tú buscas las fases del duelo, etapas del duelo, esta es así, pues la más cruel se pudiera La más decir. difícil. Ay, no, imagínate. ¿Y cuánto tiempo puede durar esa etapa? Yo creo que es la más difícil, ¿no? De todo el duelo, de la depresión. Sí, la depresión es como te digo, es así como esta curvita, porque luego viene aceptación. O sea, si brincas pasando la depresión ya es como la luz del camino. Exacto. O sea, es como la parte más oscura de tu camino, pero después de ahí sabes que viene la luz y ya vas a haber vencido ese proceso. Sí, viene esa parte de depresión, porque esta es una fase necesaria, pues, ¿no? ¿Para qué? Para conectar el dolor, y empieza como esta parte de sanación. O sea, mientras no la conectes, entonces, pues sí, sigues con esta parte de depresión, con este enojo, con este enfado, porque inclusive yo veo en terapia personitas que aún años siguen enojadas. Siguen enojadas y es como tienes que pasar tienes que perdonar, escribir cartas, todo lo que tenemos que hacer. No, pues sí, O sea que puede llevar muchos años, un duelo. Sí. Por eso decía hace un momento que puede ser corto o muy largo, depende de la persona. ¿Y de ahí qué recomiendas? O sea, porque obviamente un duelo es difícil, pero si ya tú ves no sé, un familiar que no va a terapia, tiene 5 años deprimido, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué mi esposo se murió? ¿Por qué? Y lo ves que no sale. ¿Cómo puedes ayudarle a esta persona? Porque pues ya pasó muchísimo tiempo, ¿estás de acuerdo? Y sí tiene mucho que ver, yo creo, la fortaleza mental de cada quien. Pero ¿cómo poder intervenir ahí uno como familiar? Pues es importante el hecho de que se le haga saber que si esta persona conociera las etapas del duelo, diría, ok, estoy a un paso de sanar, pues, ¿no? De verla como algo que pasó, algo que sanó, porque entonces entras a un proceso psicológico y como especialistas, pues te ayudamos a vivenciar o a ver esta parte de la ira, pues, ¿no? Del enojo, del por qué, el para qué, porque luego después de la depresión viene aceptación y luego aprendizaje y vivencia. Okay. Sí, o sea, que a lo mejor qué aprendizaje, ¿no? Ante una pérdida fuerte, que a lo mejor no es aprendizaje, pero sí, o sea, vuelve a la vida y encuentras sentido en ella, porque mientras estás en depresión no hay sentido de la vida. No. Fíjense, ahorita escuchándolas hablar, o sea, se me viene así como a mi mente, pues, la caricatura que estuvo, pues, muy sonada, ¿no? Y que mi hija la vio, por supuesto, la Intensamente 1, Intensamente 2. Sí. Entonces, o sea, a mí la parte que se me queda así como súper grabadísima es cuando Alegría quiere hacer todo lo posible porque Riley esté siempre feliz. Entonces, ella quitaba Tristeza, pensando que Tristeza, pues, la iba a afectar. Y sin embargo, cuando ya en la etapa final de la película, cuando Riley escapa de la casa y todo el rollo, pues empieza a llorar y Tristeza también empezó a llorar y de repente Alegría le dice, o sea, Riley dejó de parar y Alegría le dice, oye, pero ¿cómo hiciste eso? No sé, simplemente pasó, o sea, y aquí se me hace como algo muy, muy similar de que quizás tenemos que vivir ese duelo, tenemos que permitirnos llorar, sentir y todo, porque si no pasamos por ahí, entonces no podemos conocer justo lo que tú dijiste, la siguiente etapa y cómo sanar, ¿no? O es vivir esa oscuridad, ¿no? Porque muchas veces yo creo que algo importante es que nos cerramos o a lo mejor evadimos. O sea, hay personas que a lo mejor evaden más las emociones o pensamos que el estar triste o el estar mal cuando pierdes algo, sea cosa, persona, mascota, pensamos que el estar mal no debe ser. Y entonces a veces luchas contra eso, ¿no? Luchas contra a lo mejor la tristeza, contra no quererte levantar, contra la depresión, contra la ira. Entonces pones una cara quizá de que todo está bien, porque sientes o a lo mejor consideras que tienes que demostrar esa cara, pero luego si no vives tus emociones, pues te vas quedando ahí atrapado, ¿no? En esas emociones
Y justo lo que sin trabajar. preguntaba, ¿no? O sea, Sí. si una persona está en duelo ya por muchísimo tiempo, pues entonces preguntarle a esta personita, ¿no? O sea, ¿qué esperas con el vivir así? ¿Qué deseas? Sí. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué necesitas? O sea, ¿por qué estar ahí? Siempre lo he dicho que las conductas nos sirven para algo. Claro. Entonces, ¿para qué le ha servido a ella vivir en duelo tanto tiempo? Ujú. Esa es una pregunta que solamente esa personita lo sabe, ¿no? ¿Para qué le ha servido esa conducta? Y probablemente así ha recibido algo. Claro. Pero O sea, ¿cómo lo vi hacerlo con ver? cirugía bariátrica, amiga, lo del duelo. Es Ay, que ahora sí, ya no me resigno no. a comer poquito. Pues bueno, o sea, ayer con una paciente justo así le dije, yo soy muy franca, ¿no? Eso es lo que me caracteriza. Y luego me dice, es que me hice esta cirugía, me mutilaron el estómago y no estoy bajando lo que debo de bajar. Y estaba con una crisis porque ella estaba viviendo un duelo de que le mutilaron el estómago. Y le digo, ¿qué es lo que realmente quieres? Le dije yo. Dime qué quieres. Y me dice, perder peso. Ok, pues no creo que quieras perder peso, le dije. Te soy muy honesta. Si al segundo mes empezaste con esto, a tomar alcohol, tú no quieres perder peso. Claro. Sí, no, es que también tiene Hubo que ver. confrontación Sí, sí, y le sí. dije, si tú crees que tu duelo de el tema del estómago, que te lo mutilaron, que te lo quitaron, ahora accionar eso que tú realmente quieres. Entonces lo veo, ¿no? Como a lo que me estás diciendo, que ¿qué quieres? ¿Quieres seguir 5 años más deprimida? Claro. 10 años, porque yo veo personas que a raíz de un duelo, de una pérdida de un ser, de un familiar, pues viven 10 años con una amargura. Más, entonces ya es toda la vida. Toda la vida. O sea, Sí. después de pequeños, Ajá. pero no sé, adultos perdieron a una persona y tú los ves Jamás. que son otros, o sea, ya a veces son personas agresivas, a veces son personas ya muy tristes, o sea, y justo ahí, ¿cómo le haríamos? Porque dice Elvia ahorita, ¿cómo acompañar a esa persona o cómo hacerle ver? Pero también, ¿hasta qué punto uno se involucra o cómo puedes hacerle ver que está en un duelo? Porque hay personas que a lo mejor ni siquiera saben, no sabían que existe el duelo, no saben que está en un proceso y a lo mejor creen que es normal. Es que a mí me pasó esto, entonces como la vida me trató así, pues yo por eso soy así. Claro. Pero ¿cómo hacerles ver que no es normal? Que tiene que ver cómo tomes las cosas, porque hay personas, a todos nos pasan cosas, pero está en la perspectiva, cómo hacerlo reaccionar a esa persona para que salga de ahí, porque a lo mejor está como en ese, ¿cómo le llaman? Como modo normal del automático, que ya siente que su vida es así, ya lo toma normal y no sabe que tiene que trabajarlo. Sí. Pues mira, justo ahora tú ya sabes las fases del duelo. Ya. Entonces puedes decirle, oye, yo siento que tú estás en esto. Te invito a tomar una sesión, inclusive yo pago tu sesión primera para que tú Invitarlo, oiga, sepas súper. Sí. qué es, cómo te sientes, que te acompañe alguien más, porque luego me ha tocado mucho que los papás mismos me dicen, tú dile a mi esposo o mi esposa, porque luego lo digo yo y No. piensa que, pero si lo tomas de alguien más, De la Claro. experta. Pues si es la experta, dicen a ella si le va a hacer. ándale, es justo eso. Si no, si la lo dices- experta sea tu familiar. Tampoco. Sí, no. Tampoco Entonces, te si eres la familia. probablemente eso. Oye, mira, vente, la forma en que yo te ayudo es, te llevo a una sesión, desde una tanatóloga, una experta en duelo, porque yo creo que estás en duelo, o no hablarle del duelo, sino que te acompañaría de otro modo, de otra manera, y pues es como podemos ayudar también, ¿no? Entonces, para que él vea o ella vea desde una manera distinta, desde un profesional, porque me ha pasado en la terapia eso. Tú dile porque lo escucha desde otra. Claro. Desde otra. Sí. Ay, amiga, pues qué tema tan intenso y tan extenso a la vez. Sí. Híjole. Y bueno, yo creo que ya estamos a punto de concluir. ¿Qué consejo le podrías dar aquí, bueno, a nuestra audiencia, que espero que lo estén viendo porque está buenísimo y se queden hasta el final, ¿eh? ¿Qué consejos nos podrías dar, amiga, para justo vivir un duelo no armonioso, pero un duelo, ¿cómo se puede decir? Un duelo temple. ¿Estable? Temple, ajá. Sí, pues les comentaba que el duelo no era lineal, no es algo que Claro. sea parejo, no es algo que sea solamente, y tampoco es un duelo que se vive de una manera igual.
Entonces, acompañar a la persona en su proceso, claro, no la vas a acompañar 5 años, ¿no? Porque sería muy desgastante, inclusive para la persona que acompaña. Pero sí estar lo más que puedas con esa personita acompañándola, sobre todo los primeros meses, se pudiera decir, porque tú eres su apoyo, esa persona vitamina que hablábamos, tú eres su apoyo, y acompañarlo de la mejor manera, estando presente, de preguntarle cómo te ayudo, cómo te gustaría, aquí estoy para cuando quieras, porque a veces la persona no quiere, quiere esa parte de soledad, pero sí es externarle, oye, aquí estoy, cuando me necesites, aquí puedo estar, ¿no? Y el hecho de no juzgar. Acuérdate que esta personita está en duelo, y muchas veces quien acompaña, si hay algo que la personita que está en duelo hace, no lo tomes personal. O sea, no lo tomes personal nunca, porque si no vas a ser muy desgastante, pues, ¿no? Sí. Entonces, más bien es como acompáñalo lo más que puedas, permítele sentir, no lo juzgues. Y siempre, si tú lo ves que ya es un duelo que está ya muy, que ya duró mucho tiempo, que no quiere salir, que pues entonces acompáñalo de otra manera, como así, ¿no? Llévalo a terapia, puedes inclusive festejar sus logros, sus pequeños logros que tú veas que vaya haciendo, porque el hecho de hacer diferente, algo diferente, aunque sea mínimo, es un logro para esa persona. ¿Y cómo hacerle para acompañar, pero sin victimizar a esa persona? Porque podemos caer en esa línea, y creo que lejos de ayudar a las personas, las podemos hacer sentir como de, ay, vamos a apapacharla además. Y entonces esa persona, lejos de salir, no la podemos dejar como en ese victimismo y no avanza. O sea, ¿cómo cuidar esa línea para no estar como de más, apapachando, y al rato ya se quede todo el tiempo ahí? Justo es lo que puede haber pasado con la personita que me decías, que probablemente se vio en lo que ella necesitaba, de me apapachan, me chiquean, me hacen víctima, en lugar de ser responsable. Es que luego tendemos mucho a eso. Creo que luego vemos a alguien que necesita algo y siempre, ay, pobrecita. Pero llega un punto en el que, por ejemplo, no sé, pongo a Angie, de decirle todo el tiempo, pobrecita, ella dice, sí, yo soy pobrecita. Ay, sí, no. Cae en el papel. Sí, y entonces, exacto. ¿cómo? Y O sea, yo ya no soy pobrecita. Yo no soy. Yo no soy pobrecita, ¿eh? Claro, y yo creo que tú vas a ir viendo el proceso en el que está viviendo el duelo esa persona. Si tú ves que no quiere, que se victimiza mucho, que se victimiza mucho y eso, bueno, entonces para, porque entonces estás del otro lado. Y va a ser un duelo en el que no va a salir porque se siente la pobrecita. ya le combino, ¿no? Sí. Adquieres un poco. Ya no no soy. puedes caer en conveniencia de esa zona cómoda, por así decirlo, donde encuentras quizá, no sé, como un lugar de refugio porque te ayudan, pero ya no sales, ¿no? Hace tiempo escuché un documental en el que en Estados Unidos una mamá perdió a su hijo, y entonces todo el mundo se compadeció de ella y le gustó. Entonces tenía hijos y los mataba. No. Tenía hijos y los mataba por el Dios hecho Qué impacto. de verse o sentirse acompañada, victimizada, esa necesidad de ella de sentirse atención. Entonces, Qué fuerte. dijo, lo obtuve de esta forma, lo sigo obteniendo de esta forma. Y fue, o sea, ya lo aplicaba ella. Sí, hasta que entonces... Súper patológica, amiga. Exacto, patológico. Y esa necesidad habla de otras cosas, pues, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa necesidad? Que probablemente me decías con esta personita, Paciente. que es como, ok, ¿qué necesidad hay? ¿Qué has obtenido con 5 años estar en duelo? Claro. Y que pues ya no, porque la persona sufre muchísimo. Ya pasó. Ya pasó, ¿sí? No sé si respondo a tu pregunta con Sí, esto. está muy interesante porque nosotros como familiares o amigos podemos tender a eso, quizá por ayudar y estar tan al pendiente, podemos caer en limitar a la persona, en victimizándola, diciéndole, "Ay, pobrecita", ¿no? De que déjame la ayudo o déjame la comprendo, pero llega un punto en el que a lo mejor en lugar de impulsarla y decirle, mira, vamos a terapia, mira, vamos a esto, estoy del otro lado, entonces caes como en una zona y al rato ya es algo patológico, porque ya yo me comporto de una forma, ¿no? Puede ser, es que creo que puede haber muchas
personas así que a lo mejor por apoyar caemos en el exceso de apoyo y ya no es una ayuda, ya estamos... Claro. Pues tenemos que ver el límite de la persona. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada persona es distinta, entonces ¿cómo acompaño? Hasta donde ella o él me permita, pero si yo ya lo veo que ya no puedo y que se victimiza y esto, bueno, hasta ahí, ¿no? Y puedo acompañarlo inclusive con una sesión, con 2, con 3, pero si veo que nomás no, entonces creo que ya no me corresponde ya, pues, ¿no? Ya acompaño desde otra manera, a lo mejor lo empujo, a lo mejor veo que es lo que está creando que siga en eso. Y entonces no contribuyo a que esta persona siga en ese victimismo. Claro. Oye, Miguel, los mexicanos que somos tan alegres que hasta eso festejamos. El Día de Muertos. El día 2 de... Sí, ayer me decía mi asistente, ya te balconé, Lupita, lo siento, discúlpame. Me decía, a mí me gusta más el Día de Muertos que Navidad. No, pues estás cañona, ¿te llevas al panteón a festejar o qué haces? Digo, Las posadas. Sí, o sea, la cultura mexicana está tan padre que todos vamos a ver a nuestros seres queridos al panteón, les llevamos flores, les llevamos lo que les gustaba y pues bueno, así tratamos de llevar el duelo, ¿no? Sí, que inclusive la película de Coco nos vino a dar una perspectiva diferente a lo que era el duelo, ¿no? Sí. El hecho de saber que vienen, que Sí. cruzan el puente. Ándale. Sí, o sea, Sí, no, Que están entre nosotros. que están entre Yo nosotros. gracias a esa película entendí muchas cosas del altar de muertos que desde la primaria te ponían a hacerlo. Claro. Y que no sabías por Yo qué. ponía porque me lo pedían porque si no me bajaban calificación, pero no entendía como que tanto, aunque Todo. tenías que explicar, ¿no? El color No, está es buenísima, por eso. Esa película está me vino a buenísima. abrir el Sí, panorama. es súper bonita, ¿no? Y se Está hizo muy bonita. súper viral a nivel mundial. Sí. Pero por eso es que también somos Que la personas duelo lo también, festejamos los sí. mexicanos. Exacto, entonces es eso, o sea, esta película de Coco nos vino a dar esa perspectiva de lo que es el duelo y no engancharte, sino saber que tienes que seguir viviendo tu vida porque, como lo dije hace rato la frase, ¿no? El duelo se transforma porque el amor vence al dolor. Es muy bonita esa frase. Claro. Sí. Muy bonita. Oye, amiga, pues ya tenemos que Sí. cerrar el episodio. Me gustaría que nada más dieras como unas sugerencias, solo así súper breves, para que la gente normalice el duelo. ¿Es normal? ¿Y qué les dirías? Recuerden que el duelo es un proceso que se tiene que dar para adaptarse a la nueva vida. Entonces, que si tú conoces las etapas del duelo, si tú sabes en dónde estás, pero que hay una esperanza de salir, que hay de volver a la vida nuevamente, entonces es acompaña, o sea, ve, busca ayuda, no te quedes estancado en el dolor. No es sano para ti ni para los de tu alrededor, porque inclusive los de tu alrededor sufren de verte. Entonces es importante que si tú estás en un duelo, si tú estás en este duelo que perdiste alguien, entonces toma terapia, ve con un profesional que te va a ayudar. Y no es una eternidad el profesional, es poco, o sea, es un tiempo que te va a ayudar, pero vuelves a la vida. Perfecto. bien. Hoy aprendimos mucho. Hoy aprendimos mucho. Sí. Sí. Que ahora sí seguiría como una segunda parte porque me encantó. Pues muchísimas gracias, amiga. Qué No, padre no. tema, cómo poder sobrellevar el duelo de una mejor manera, aunque suene pues, muy difícil, porque claro que es súper, súper difícil en cualquier aspecto y cualquier sentido, como yo con mi carro, ¿no? Yo sentía que no lo podía vender porque conmigo ya tenía 10 años. Sí, O sea, suena sí, absurdo. sí. No, ni lloré ni mucho menos. Estoy en Pensé, esa ¿cómo me etapa. vas a desentender de esto? Claro. Sí, te vi llegar. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar en el siguiente episodio. Espérenlo, va a estar súper, súper bueno. Gracias a mi amiga Abril, que ella es una súper experta psicóloga clínica de niños y adolescentes. Y vayan a seguirla a sus redes sociales, están como Mac Psicoterapia, ¿cierto? Y nosotros estamos como 4 Voces, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify. Así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. No se olviden de comentarnos y de seguirnos. Sí, sus comentarios son importantes.